después de su prueba, le dijo a Dios: oh Dios, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a tu nombre, Señor. Y mi experiencia, amados míos, ha sido enriquecedora. Nosotros nos pasamos dándole gracias a Dios, porque en medio de la aflicción Él se sigue glorificando. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Y la habitación en el hospital estaba saturada de la gloria del Señor. El Señor estaba allí con nosotros, día y noche. Venían hermanos a traernos consolación. Y eran llenos de la presencia del Señor. Y ni me hablaban, me saludaban, pero venían a darme consuelo y a darme ánimo y a hablarme. Pero al entrar, solo al entrar por la puerta de la habitación, quedaban llenos de la presencia del Señor. Y allí se quedaban. Y no podían resistirlo. Y decían a mi esposa y a mí, que empezaba a recuperar, que ellos habían venido a traernos consuelo, pero que ellos, sin hablar nada, salían consolados. Gloria a Dios. Y hermanos llenos del Espíritu Santo entraban por la puerta y les embargaba el poder de Dios y empezaban a hablar en lenguas. Aleluya. Algunos el Señor los usaba, el Espíritu Santo les usaba y me hablaba. Bendito el nombre del Señor. Una vez estaba el médico, había un grupo de hermanos. El médico es cristiano, un hombre temeroso de Dios, que cuando me fue a examinar con su equipo, con sus instrumentos, que no me dijo: llévenmelo allá a mi consulta para yo examinarlo. No, él trajo todo su equipo, todos sus instrumentos, y lo abrió en mi cuarto. Me dijo: hermano pastor, yo tengo que hacer un estudio. Ve que están todos los instrumentos aquí y yo tengo que introducir un instrumento como 35 centímetros, poco más de 12 pulgadas, y esto es un poco incómodo, pero tengo que hacerlo. Yo le dije: está bien. Me colocó en la posición debida. Y yo estaba nervioso, preocupado, indispuesto. Pero él empezó a orar en voz audible. Y él oró y le decía al Señor: Padre Celestial, me allego a ti por los méritos del Señor Jesucristo, mi Redentor. Padre Santo, tú sabes que yo no sé nada,
y es un especialista. Yo no sé nada, pero tú sí sabes. Señor, tú sabes que yo no puedo nada, pero tú sí puedes. Tú sabes, mi Dios, que yo no entiendo nada, pero tú entiendes. Tú sabes que no sé nada, pero la sabiduría es tuya. Señor, ayúdame, guía mis manos. Tú sabes que voy a bregar, a trabajar con el cuerpo de tu siervo, cuya voz esperan oír miles y millones de personas en el mundo. Voy a trabajar con el cuerpo de tu siervo, en el cual mora el Espíritu Santo. Señor, ayúdame, te necesito y te lo suplico en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Esa oración sacó de mí la angustia, la preocupación, la nerviosidad, la indisposición, y entonces cooperé con él en su trabajo. A esa habitación le llamaban el pequeño santuario. Cuando ya podían levantarme y sentarme en un sillón con una mesita al frente, yo le decía al Señor: Señor, ya desayuné, comí algo, pero ahora yo quiero que tú me des el pan de tu palabra para mi espíritu y para mi alma. Guíame, dame lo que tú quieras. Y el Señor me guiaba donde Él quería que yo leyera. Y yo como que veía que surgían de las páginas de la Biblia unas verdades eternas, en total armonía con todas las Escrituras, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nunca va a decir nada contrario a lo que Él ha dicho y ha inspirado. Por eso cuando un mensaje en profecía o en interpretación de lenguas se sale de la palabra, no vale ni la monedita más insignificante que pueda haber aquí en el Perú, o en Colombia, o en Venezuela, o en todo el mundo. No vale nada. Y nadie se debe preocupar ni asustarse porque le den una profecía, que así dice el Espíritu Santo, que ya esa no es tu esposa, que ahora es esta otra, esta es tu esposa. Si el hombre es un carnal, dice amén, gloria a Dios, porque el hombre está viejita ya. Ahora Dios, el Espíritu me da una nueva. Ay, qué bueno, eso es de Dios. Pero el hombre espiritual que conoce la palabra de Dios le responde al profeta: demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque nunca, nunca, nunca el Espíritu Santo dirá una cosa distinta a lo que Él inspiró a profetas y apóstoles para que llegara hasta nosotros su palabra. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Y entonces el médico terminó su trabajo, pero lleno de gozo, lleno de la bendición de Dios, porque sí, Dios le había ayudado. Y él vio cómo estaba mi cuerpo por dentro. Y llamó a mi esposa y ella miró, y llamó al hermano Samuel y él miró, y llamó a otro compañero que estaba allí y él miró.
una cosa horrible, que solo la mano de Dios podía hacer nuevo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y algo por lo cual el médico quedó tan alegre, tan contento, es que él me dijo y nos dijo a todos que él tenía que introducir ese instrumento, todos esos centímetros, porque él tenía que llegar a un lugar para poder ver lo que había allí. Porque la lámpara, si la dejaba retirada, no podía ver. Y él tenía que introducir todo eso hasta llegar al sitio. Entonces, cuando él terminó, me dijo y nos dijo: otro milagro de Dios. La lámpara tenía que llegar, pero antes de llegar, como 2,5 pulgadas, a una distancia así, él vio perfectamente bien lo que no podía verse si él no pegaba la lámpara. Y él dice, y ese es un milagro, y ese milagro lo hizo Dios. Y lo hizo Dios para que fuera más breve el estudio y aún más convincente. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Y lo que el Señor me daba mientras yo leía y estudiaba la Escritura era una cosa tan grande que yo la sentía dentro de mi corazón, como si esta carpa estuviera dentro de mi corazón, por la verdad y por la palabra que Dios me había ministrado. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Y yo no podía retener esa carpa tan grande dentro de mi corazón. Y todo el que llegaba, yo lo comunicaba. Lo que Dios me había hablado, lo que Dios me había enseñado. Y a los compañeros pastores que se quedaban uno cada noche conmigo allí en el hospital, porque mi esposa descansaba, durante el día estaba bien ocupada y pasaba casi todo el día allí conmigo, acompañándome. Y siempre había un pastor que se quedaba, entre estos el propio hermano Samuel. Y claro, pues ellos aprovechaban la ocasión y me empezaban a hacer preguntas. Imagínese usted, esa era una fuente que salía de mis labios de edificación. Porque una persona que lo han señalado ya como en estado de coma, que lo han señalado ya como en cámara de oxígeno, que lo han anunciado ya muerto y que lo han anunciado ya enterrado, dando palabra de Dios, aleluya, pues era un milagro. Y una vez la hermana Rebeca le dijo al médico, hermano Meléndez, el Señor me dijo que él iba a hacer un milagro. Él estaba sentado junto a mi cama, Rebeca estaba de pie y la miró y le dijo, hermana Rebeca, el hermano Ortiz, el caso del hermano Ortiz ya es un milagro. Lo que pasa es que Dios obra milagros repentinos y otros los hace progresivamente. Pero el hermano Ortiz ya es un milagro. Y yo digo que no es un solo milagro, que fueron muchos milagros los que Dios realizó para devolverme la vida que tantos la tenían por perdida. Y durante toda esa enfermedad les digo que sufrí físicamente mucho, unos dolores
bárbaros, inexplicables. Y me sentía en ocasiones triste porque no podía estar activo en la obra del Señor. Pero con todo, hubo 2 meses de esos 3 que preparé 2 ediciones de 2 meses de la revista Impacto allí en el hospital. Me ayudó el hermano Samuel. Yo le explicaba y él lo hacía. Y entonces en una ocasión que le dije, haz así, 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 le expliqué y él lo hizo. Y me levanté y a una distancia así como donde está la mata, hasta acá, yo miré y le dije, Samuel, esa foto está inclinada, no está bien derechita. Hermano Ortiz, yo la medí bien y está derecha. Le dije, rectifica, a ver, vuelve y mídela. Y la midió y tenía un poquito más de un pelo de inclinación. Y digo, es verdad, hermano, está inclinada. Pues arréglala, y la arregló. Aún, hermanos, en medio del dolor y de la enfermedad, pensando y sirviendo a mi adorado Salvador, y para que el pueblo de Dios sea bendecido. Alabado sea Dios para siempre. Y les recomiendo con todo mi corazón que sigan adelante. Venga lo que venga, siempre adelante. Se están publicando nuestros libros aquí en el Perú. Autorizamos por ley, tanto de allá como de acá, para que él los publique acá, lo cual será una bendición para todos los que se interesen en recibirlos y leerlos, comprarlos y leerlos, porque la inversión de dinero es fuerte. Entonces les recomiendo también que se suscriban a la revista Impacto Evangelístico. La revista Impacto, hoy de este tamaño de alto, ahora sale el doble, de este tamaño de ancho, de este tamaño de alto. Es el doble y tiene el doble de capacidad y de material que se publica. No podemos distribuirla gratis, como siempre lo hicimos. Desde el año pasado, 89, a mediados de 89, pues cambiamos el modo de distribuirla, esa base de suscripciones, porque sale muy cara. Se invierte mucho dinero, alrededor de $100,000 al año en la revista. Entonces hay que distribuirla a base de suscripción. Sé de la situación difícil, no solo en un país, pero en muchos países. Pero hermano, hermana, creo que en todo hogar debe llegar la revista Impacto, porque ustedes conocen bien la bendición y el progreso de la obra aquí en el Perú, porque ustedes están aquí. Pero les interesaría saber cómo Dios sigue obrando, bendiciendo y aumentando su obra en otros países, porque por allá se gozan muchísimos al saber, por medio de la revista, del progreso y de las bendiciones de Dios aquí en la obra en el Perú. Y cuando hay un bautismo de más de 100 personas, allá muchos se quedan así, boquiabiertos, al ver cómo Dios está bendiciendo. Y como Dios bendice donde quiera, en unos lados de una manera o en un aspecto, y en otros lados de otro aspecto,
pues ustedes se van a gozar muchísimo cuando salga próximamente en la revista de un hermano evangélico en Asunción, Paraguay, que llevaba 5 años oyendo el programa Impacto Evangelístico. Y los mensajes que él oía y oye del programa Impacto Evangelístico, él los comparaba con los mensajes que él oía en otras iglesias. Y como él es un hombre entendido, es evangélico, también es rico, tiene una fábrica de camisas y pantalones más grande que esta carpa, con 140 empleados, tiene un hotel de 5 estrellas, un hotel de lujo en otra ciudad paraguaya, y él nos pagó el hotel en Asunción de su voluntad. Él habló con los misioneros nuestros allí, les dijo que él quería pagarnos el hotel y él lo pagó. Bendito el Señor. Entonces, estuvo 5 años oyendo el programa Impacto y comparando el mensaje de Impacto Evangelístico y los mensajes que él acostumbraba a oír en las iglesias evangélicas, y a él no le cuadraban. Él no encontraba que había comparación. Entonces, a los 5 años, de algún modo supo que en Asunción, Paraguay, el movimiento misionero mundial tiene una iglesia. Y se puso a investigar dónde estaba la iglesia del movimiento misionero mundial, hasta que supo. Y una noche de culto, un domingo por la noche, él fue y estuvo en el culto. Y cuando se terminó el culto, se acercó al matrimonio que está allí, a los pastores. Él es uruguayo, ella es puertorriqueña. Entonces él dijo que él quería hablar unos momentos con ellos. Ellos no lo conocían, ni siquiera como evangélico, menos como rico. Que él quería hablar con ellos. Y ellos le dijeron, pues estamos a la orden. Si usted gusta, puede ser ahora o cuando usted quiera. Pues sería mejor ahora, si ustedes pueden. Sí, nosotros podemos. Pues vamos a sentarnos, y se sentaron. Entonces les dijo eso, que llevaba 5 años oyendo el programa, comparando los mensajes que oía con los mensajes en las iglesias de allí, y que a él no le cuadraba una cosa con la otra. ¿Ve? Y entonces le dijo, y aprovecho para decirles que este local tan pequeño que ustedes tienen, y acá casi en la orilla de la ciudad, donde no hay transportación pública ninguna, que es muy difícil llegar hasta acá. Este local que ustedes tienen tampoco me cuadra con el mensaje que yo oigo en Impacto Evangelístico. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. La primera vez que vine a Lima, Perú, que ya estaba el hermano Rodolfo, el Señor me inspiró a decirle, porque él decía que daba campaña, pero que la gente se convertía y aceptaba al Señor, pero se quedaba en unas iglesias que
que no viven la palabra, que viven de una manera que no es propia del pueblo de Dios. Y a mí el Señor me inspiró y le dije, pero mira, Rodolfo, cesa ya de las campañas, busca un sitio grande, si es posible un teatro. En todas las ciudades del mundo hay muchos teatros cerrados, porque por la televisión la gente tiene las películas que quiera en su propia casa. Busca un teatro. Si está un teatro viejo, pues búscalo, arrendado, como sea. Prepáralo, límpialo, si es que está abandonado. Y cuando lo tengas listo, avísame, que yo vengo y damos una campaña. Y el hermano Rodolfo, ni lerdo ni perezoso, se tiró a buscar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y encontró el teatro prestado. 7 años. Y ya a los años, el hermano Rodolfo le hablaba al dueño para comprarlo. El dueño le decía, olvídese, usted está allí, ¿verdad? ¿Usted está allí? Sí, nosotros estamos allí. Ah, pues siga allí. Y por 3 veces sucedió eso. Y una vez me llevó a conocer el dueño y hablamos. Y una vez el dueño le dijo, mire, cuando usted vaya a salir de ahí, y lo tenía en venta, hermano, pero Dios eliminaba las ventas. Pero ¿quién puede contra Dios? Amén. Una vez le dijo, mire, tranquilo, que cuando usted salga de ahí, si es que sale, va a salir para un sitio mejor. Y así fue, y así ha sido, y que no ha sido un solo teatro tampoco. Aquí hay un avivamiento de teatros convertidos en templos de adorar a Dios. ¡Aleluya! Pues ese hermano le dijo, este localcito no me cuadra con el mensaje que yo escucho del reverendo Ortiz. Busquen un lugar mejor. Bueno, imagínense, se fueron a buscar un local mejor. Como a las 2 semanas encontraron uno, le hablaron, lo invitaron a ir a verlo, y él fue a verlo, y él miró bien. Y después que miró bien, les dijo, esto tampoco me cuadra con el mensaje que yo oigo. Busquen otro. Y buscaron otro mejor. ¿Sabe que a veces nosotros nos acomplejamos y le pedimos al Señor cosas chiquitas? ¿Ve? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Bendito el nombre del Señor. Y encontraron el tercer local y lo llevaron, muy contentos ellos. Y él les dijo, está mejor, pero tampoco me cuadra con el mensaje que yo oigo por radio. Busquen otro. Y si para el día 5, no recuerdo, me dijeron, pero no recuerdo el mes, si fue julio o si fue junio. Para el día 5 de tal mes, si no han encontrado un local apropiado para esta obra del movimiento misionero mundial aquí en Asunción, eso querrá decir que no es el tiempo de Dios. Y eso quería decir que no era el tiempo de que ellos tuvieran un local apropiado para el mensaje que él escuchaba. Entonces ellos se afanaron más, fueron más diligentes. ¿Me oyeron?
que ser diligente, hermano. Entonces buscaban otro local, mañana, tarde y a veces hasta de noche salían a buscar local y encontraron otro. Y le avisaron y lo llevaron. Y él lo llevaban para un punto muy importante. Y ya él iba diciendo, parece que han encontrado algo bueno. Y llegaron y entraron y miraron todo. Y salieron al frente. Entonces él les dijo, esto sí está bien ubicado. Usted ve esta vez con como la mente a las 10 de la noche de Asunción. Y un bloque más adelante, por aquí pasan 2 líneas de colectivo, o sea, de buses, transportación pública. Y un bloque está la arteria principal de la ciudad, donde todas las líneas de buses pasan por ahí. Y esta misma la cruza. Esto sí. Y a un bloque de aquí está el Palacio de Justicia. Y yo no entiendo por qué esto está desocupado y a la venta, y que los abogados no hayan comprado esto para oficinas tan cerca que está del Palacio de Justicia. Yo no lo entiendo, pero Dios sí entiende bien las cosas. Sea Dios, aleluya. Y le dijo, pues mire, investiguen quién es el dueño, o si hay algún corredor, investiguen y me avisan. Pues ellos se tiraron a investigar, ¿ves?, con diligencia. Y supieron quién era. Y fueron a hablar, era un corredor. Habían 6 dueños, 6 herederos. Querían vender y cada quien tomar su parte. Entonces, el corredor le dijo, ellos empezaron a pedir $60,000 en guaraníes, pero lo equivalente a $60,000. Pero como querían vender, pues iban bajando. Y volvían y bajaban. Y cuando llegó el hermano pastor, hermano Miguel Núñez, y su esposa, la hermana Ruth Aponte, cuando llegaron donde el corredor, pues él les dijo que los dueños habían ido bajando y que estaban allí trancados, que no bajaban más. $33,000 habían bajado todo eso. Entonces el hermano Núñez pues ya entendía que el hermano quería disfrutar del privilegio de aportar para la santa obra de Dios, porque es un privilegio. ¿No lo creen? Es un privilegio que no perderá su recompensa ni aquí y mucho menos en la eternidad.
Entonces el hermano Núñez le dice, bueno, nosotros lo que tenemos es 30,000. El hombre le dijo, pero fíjese usted, esa es la mitad de lo que ellos empezaron a pedir, 60,000. Y yo veo eso muy difícil porque ellos dicen que de ahí no va. Y yo veo eso muy difícil. Pero como mi trabajo es ser intermediario entre ustedes y él, pues, y ellos, pues yo les voy a avisar a ellos lo que hay. Sí, pues dígale. Y dígale que no hay que ir a un banco a hacer préstamo, a perder 2 o 3 meses en un banco en lo que aprueban el préstamo. Y traiga este papel, y traiga el otro papel, y traiga aquella otra cosa. Dígale que eso es un negocio rápido, que eso es así, uno detrás de otro. Claro, no era él, pero era el hermano. Y en todas las cosas de Dios no somos nosotros, es el que está sentado allá en el trono. Amén. No es el hermano Ortiz, no es el hermano Rodolfo, no es nadie. Porque cuando uno se cree que es uno, como una vez en Cuba, hermano Rodolfo, en Banes, dando una campaña que llegó a haber más de 25,000 personas con toda clase de milagros, y lloviendo de día y de noche. Y una noche que yo iba a leer la palabra, yo no pude leerla así porque el aguacero dañaba la Biblia, entonces tuve que leer así. Y cuando leí así, cerré y metí la Biblia debajo aquí para que no se mojara y seguí predicando. Y Dios a glorificarse. Y el Señor a sanar enfermos. Y en esas campañas grandes tenemos que hacer una oración por todo. No se puede uno por uno. Y no se pueden pedir testimonios, 2 o 3 si acaso. Pero yo sentí el Señor que hicieran una línea, una cola. ¿Cómo llaman acá? Una cola. Y la cola se formó. Y el primero estaba aquí, junto a la plataforma. Y los últimos estaban allá en la cerca del centro, del center field. Allá llegaba la cola. Y empezaron a dar testimonio. Y el agua cayendo, que la lluvia no cesó. El lunes empezó la campaña. El martes llovió todo el día. A las 6 cesó el agua. Dimos la campaña. El miércoles llovió todo el día. A las 6 cesó el agua. Dimos la campaña. El jueves llovió todo el día. A las 6 de la tarde llovía. A las 7 de la noche llovía. A las 8 de la noche llovía. El hermano que me acompañaba me dijo: hermano Ortiz, hoy, esta noche no hay nada que hacer allá en el estadio. Porque mire qué aguacero está cayendo. Yo le dije: bueno, en el estadio, porque él me dijo: allí no va a haber nadie. Yo le dije: bueno, en el estadio se supone que haya 2 personas, tú y yo. Vamos. Gloria a Dios. Y nos fuimos. Y llegamos. Era jueves. Y allí había un norteamericano que sabe calcular multitudes. Y esa noche calculó cerca de 15,000 personas. Sea Dios glorificado. Y la inmensa mayoría de los que venían a testificar decían que eran tuberculosos. Y el Señor los había sanado allí debajo del agua. Que eran asmáticos, que si le daba un vientecito de agua, ya ellos estaban con el asma, y ahora allí empapada su ropa, testificando que el Señor les sanó del asma. Que tenían bronquitis, que tenían sinusitis, las enfermedades de las vías respiratorias.
La mayoría fueron sanos de eso. Y cuando la cola estaba por mitad, ya era la medianoche, desde las 10 de la noche hasta la medianoche, la cola estaba por mitad. Y el diablo, el Señor lo reprenda, como que se me paró al lado y me tiró un dardo encendido. Un pensamiento. Esos son los dardos encendidos a los cuales se refiere el apóstol Pablo, escribiendo sobre la armadura del cristiano. Me tiró un dardo encendido, pero como tengo el escudo de la fe, chocó ahí. Fe en Dios y en esta su palabra. Es una deshonra a Dios cambiar el texto de la Biblia, dañarlo, sustituirlo con unas versiones escandalosas que están saliendo y que anulan mucho de la doctrina cristiana y de la vida de santidad. Menos mal que parece que no se han atrevido a quitar el versículo cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero interpretan la cosa que es por dentro, que la cosa es por dentro, que lo de afuera no significa nada. Pero sí, lo de afuera está incluido en la vida de piedad y de santidad que el pueblo de Dios tenemos que vivir. Bendito sea el Señor. Y Satanás me tiró ese pensamiento y me dijo en el pensamiento, por esas bendiciones tan tremendas, por un pueblo ahí oyendo la palabra, ni siquiera sin carpa, la lluvia cayendo, yo le tuve que poner un sombrero plástico al micrófono para que no se dañara, pero predicando, y el aguacero descendiendo, porque el martes lloré cuando me entregaron para que Dios despejara la lluvia, pero Dios no lo hizo, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y ese jueves le pedí al Señor que parara la lluvia, pero no paró, porque Él quería glorificarse más en el aguacero que sin el aguacero. Y a veces nosotros le pedimos cosas al Señor y Él nos la concede porque Él sabe mejor que nosotros. Y lo que tenemos que decirle es: Señor, sea hecha tu voluntad. Amén. Y no enojarnos con el Señor. Gloria a su nombre. Pues ese pensamiento lo tiró Satanás en mi mente. Y como que me dijo, pues ante tanta bendición, ante tantos milagros, la gente empapado en agua, del aguacero, decir esos testimonios tan grandes que era uno tras otro, sin parar. Pues Satanás tiró ese pensamiento y me dice, pero tú sabes la clase de mensaje que tú has predicado. No es para menos. El mensaje tremendo que has predicado. Mire que el diablo elogiando a un predicador. Porque él lo que quiere es matar a los predicadores. Pero como él es muy hábil, muy astuto, él ensaya todo lo que pueda ensayar. Y usa todo lo que pueda usar. Y entonces
Cuando él tiró ese pensamiento a mi mente, estaba terminando ya un hermano su testimonio, pero venía otro a agarrarlo enseguida, porque eso era uno detrás de otro sin parar. Y cuando venía el otro, que le entregaba el micrófono, yo le dije al que lo iba a tomar: espérate un momentito, mi hijo, un momentito, espérate, dame el favor. Y agarro el micrófono y empiezo a dar la gloria a Dios y a alabar al Señor. Señor, la gloria es tuya. Tú eres el que obra estos milagros. Es tu palabra. Eres tú, Señor. Tú recibes toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento. No es mi persona. Eres tú, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Y seguí dándole glorias al Señor. Y cuando dejé de darle glorias al Señor, agarré al diablo y le digo: diablo asqueroso, miserable, embustero, en el nombre de Jesucristo, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Y yo me imagino que Satanás salió de aquella plataforma más ligero que un cohete de esos que tiran al espacio. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y claro, nadie sabía lo que estaba pasando, solamente Dios, el diablo y yo. Amén. Amén. Esa noche yo no dije nada, no me sentí guiado a decirlo, pero lo he dicho en muchos otros lugares, que al diablo hay que enfrentárselo, hermano. Amén. Si nosotros estamos armados, no de ametralladoras con balas, pero ¿qué ametralladora hay superior a la santa palabra de Dios? Que el diablo se aterroriza cuando se le aplica la palabra de Dios. Porque Satanás hasta va a los cultos y los demonios y canta y palmea. Y si son de esos himnos de merengue, de salsa, de esos ritmos sensuales que despiertan las pasiones del alma y todo lo pecaminoso, el diablo está encantado con esa clase de himnos. Nosotros en esta obra no necesitamos pedirle prestado al mundo y a su concupiscencia las tonadas y la música que el diablo utiliza para descarriar y perder a la gente. El Espíritu Santo inspira hombres dedicados a Dios, que tienen ese don de Dios, y cuando componen música y cuando escriben himnos, son himnos que honran a Dios. Pero una salsa bailable no honra a Dios, aunque tenga una letra pseudoevangélica. ¿Me oyen bien? Aleluya. Bueno, el diablo ha recibido tantas palizas y tantos golpes, pero como él es tan estúpido, él no escarmienta. Por ver si algún día esa persona se afloja un poquito y se asimila, ahí ya le da el golpe, lo asegura bien. Pero como no soy yo, y cada cristiano, sea obrero de Dios, o sea miembro de la iglesia, o sea nuevo convertido, debemos todos entender que no somos nosotros, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y a Él pertenece toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Y algunos que han escalado sitiales ante la opinión de todo un mundo, se han envanecido, se han descuidado,
han cometido actos censurables aún entre los inconversos, y Dios, que no protege lo pecaminoso, porque su Hijo murió para limpiarnos del pecado, Dios no puede seguir honrando a una persona que, habiéndole servido por muchos años en un nivel de vida espiritual, bíblica y cristiana, el Señor no lo seguirá honrando si falta el Señor, si falta su palabra, y su testimonio personal se mancha con una mancha que el mundo nunca olvida. Amén. Y si la misma persona insiste en seguir ministrando ante un público que conoce su desvarío y su pecado, y Dios le puede perdonar si la persona se arrepiente, y Dios le puede perdonar su pecado, pero esa persona, según la palabra de Dios, no puede seguir ministrando, porque ha deshonrado a Dios, ha deshonrado la obra de Dios, ha puesto en entredicho el Evangelio y ha permitido que muchos labios se muevan para decir: así son todos. Y esa es otra mentira del diablo, porque Dios, en toda la historia de la raza, desde Adán hasta hoy, Dios siempre ha tenido en la tierra hombres y mujeres que le han honrado y que le han obedecido. Y no ha habido un solo tiempo en la historia de la raza que no haya habido un hombre que honre a Dios. Siempre los ha habido. Cuando la generación se corrompía, había un hombre que andaba con Dios y Dios andaba con él. Y como la situación empeoraba, Dios optó de llevarse a Enoc. Pero que el mundo no quedó sin un testigo de Dios. Había muchos. Luego Noé, Dios le dijo: prepara un arca, voy a acabar con los habitantes de la tierra. Entra al arca tú y tu familia. Así que había un hombre. Toda la raza, toda esa generación se había corrompido. Pero Dios tenía a un Noé. Y cuando Elías creyó que solo quedaba él, Dios le dijo: hay 7,000 más. Y hoy, aunque tantos se mundanalizan y adoptan las costumbres del mundo y aman las cosas del mundo, por lo cual el amor de Dios no está en ellos. Y cuando el amor de Dios no está en una vida, esa persona, aunque sea evangélico, aunque sea lo que sea, no es salvo. Porque ama el mundo y las cosas del mundo, y el amor de Dios no está en él. No es salvo. Y la mona, aunque se vista de seda, siempre es mona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hoy, Dios tiene hombres y mujeres. Dios tiene un pueblo que le ama. ¿Cuántos le amamos?
que le honran, ayúdenos el Señor a honrarle. Amén. Que obedece su palabra, que nos sometemos a su palabra, aunque nos digan tontos, anticuados, fanáticos, locos y todos los epítetos que ellos quieran. Les damos el permiso para que sigan usando epítetos peores, pero a nosotros nos satisface, nos llenamos de gozo, nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo, honrando a Dios y a su palabra. Póngase en pie, levante sus manos y adoremos a Dios. Y si hay vidas en estos momentos que están aquí y desean aceptar a Cristo como su gran Salvador, el perdonador de sus pecados, pase aquí adelante, no se quede allá, dé un paso de valor y venga aquí al frente para orar por usted. Alabemos a Dios, hermanos. Levante su mano y levante su voz y alabe al Señor y démosle gracias. Aleluya, aleluya. Aquellos que deseen aceptar a Cristo como su Salvador, esfuércese, sea valiente, pase aquí adelante. Aquí vienen vidas para rendirse al Señor. Sigan pasando. Todos aquellos, si están aquí bajo la carpa o estar junto a la carpa, que están escuchando, tome su decisión, pídale perdón al Señor para que el Señor les perdone y les transforme en una nueva criatura. Sigan pasando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Aleluya, aleluya. Sigan pasando. Vamos a orar por ustedes, pero queremos dar unos minutos más para aquellos que quieran pasar. Usted siente que su corazón palpita de un modo más rápido que lo usual. Es que el Espíritu Santo está tocando su corazón para que usted responda al llamamiento que el Señor le hace para que le reciba como su gran Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguien más, apresúrese y pase adelante, que ya vamos a orar. No se demore, pase hacia el frente. Gloria a Dios. Unos segundos más, aprovéchelos. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Voy a dejar que el reverendo González haga esta oración por todas estas vidas que están aquí en el altar, y los obreros están invitados a acercarse a ellos y orar por ellos con la imposición de manos. Hermano Rodolfo. Señor, gracias. El Señor está aquí, amados. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Hay almas quebrantadas aquí, en este lugar, que se convierte en un altar, en la presencia del Señor. Hay más vidas que quizás están indecisas, quisieran pasar aquí. Quizás a alguien le da vergüenza. No duden en pasar.
Si hay alguien más que quiere pasar, reconciliarse con el Señor, usted ha estado lejos del Señor, el diablo le engañó, el diablo le envolvió, ha estado usted sufriendo porque el enemigo le ha engañado. Venga aquí, póstrese ante el Señor. Si quiere reconciliarse, si quiere iniciar una vida de victoria en esta convención gloriosa. Para eso el Señor nos ha traído a este lugar. Aleluya. Siguen pasando almas. Venga, reconcíliese con Dios. Venga, entréguele su vida al Señor. Amigo y amiga, si todavía usted no le ha entregado su vida a Cristo, se siente oprimido, perturbado por el enemigo, afligido, pase aquí. No viene usted a hacer un pacto con nosotros. No viene usted aquí a cambiar de religión. No, venga para decirle a Cristo: te necesito, Señor. Estoy perdido. Señor, estoy totalmente destruido espiritualmente. Me he alejado de ti. He sido infiel, he sido desobediente, he sido indiferente. Siguen pasando almas, siguen pasando vidas que quieren que el Señor les liberte de toda atadura. Sigan pasando en el nombre del Señor. Y todo el que pasa viene con una firme decisión que hoy su vida no será la misma, porque Cristo romperá sus ataduras, sus cadenas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Toda la iglesia orando en esta hora, toda la iglesia orando, todos los creyentes orando. Ustedes que han pasado aquí, amigos, hermanos, a reconciliarse, dígale al Señor allí: perdóname, Señor, perdona mi pecado, perdóname, Señor, todos los errores, pecados cometidos. Perdóname, Señor. De todo corazón, dígaselo al Señor. Dígale: Padre Santo, te pido perdón en esta hora por todo lo malo que he hecho. Perdóname, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo y por su sangre preciosa.